Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. A este su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día en oración, en adoración, para iniciar nuestro día hablando con nuestro Papá Dios, pero también meditando en la bendita palabra de Dios, que nos fortalece, que nos llena, que nos levanta. Quiero invitarle a que continuemos estudiando las Escrituras ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 11. Quiero invitarle a que, si usted tiene su Biblia ahí a un ladito, la abra en Primera de Samuel, capítulo 11. Estamos estudiando esta parte de la Biblia tan especial. Decíamos el día de ayer que es el inicio de una nueva era, es el inicio de un nuevo orden en la historia de Israel. Ya vimos cómo el pueblo pasó de ser esclavo a conquistar la tierra. Una vez conquistada la tierra y se establecieron, allí se nombraron una serie de jueces, pero desafortunadamente el pueblo se alejó de Dios. El pueblo hizo lo que bien le pareció. Había un descontrol, un desorden general. Cada tribu hacía lo que bien le parecía. No había un gobernante, no había un lineamiento. Estaban alejados de Dios, hasta tal punto que piden un rey. Piden un rey y pues el Señor les da un rey. El Señor les da un rey y aquí empieza otra etapa en el pueblo de Israel. Nombran a un hombre llamado Saúl, que era pues una persona del común, no es una persona estudiada, no es una persona pues prominente, no es una persona de una familia reconocida en Israel. No, es una persona del común que trabaja en los negocios de su padre, que trabaja en el campo y así. Es una persona que Dios escoge. Dios empieza un proceso con él. Primero para demostrarle al pueblo pues que su fe está equivocada, porque el pueblo quería tener un rey para ser igual a todas las naciones de la tierra. Dios les advierte pues las consecuencias de cambiar, de esa terrible decisión, de cambiar sus ojos, de dejar de poner sus ojos en Dios para poner sus ojos y su fe en un rey, en una persona. Y aquí vemos que el Señor una vez más también nos habla en cuanto a este aspecto. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra fe, digamos, nuestra fe o nuestra esperanza en los gobernantes o en aquella persona que pretende gobernar? Y cuán débil es, cuánto se equivoca y al principio demuestra fidelidad, demuestra que las cosas van a cambiar, pero después se vuelve igual que todos los demás. Y pues precisamente eso pasó con Saúl, esa situación, eso mismo. Y fue la demostración al pueblo, una demostración muy fuerte de parte de Dios al pueblo de que estaban equivocados. Vamos a ver entonces en el capítulo 11, después de la unción de Saúl, todo lo que pasa. Dice el capítulo 11, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras
de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Mire que aquí este capítulo 11 pues nos relata la primera victoria o las primeras victorias que tiene Saúl como rey. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Primero nos hace referencia a un hecho que sucede, y es que los amonitas van a invadir una ciudad llamada Jabes de Galaad. Dice aquí que subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. O sea, había una lucha por conquistar territorios. Y aquí vemos algo bien interesante. Mire, y es el tema de que si vimos durante el libro de Josué, la conquista de la tierra prometida fue un hecho sobrenatural. Dios les entregó la tierra. Ellos lucharon por conquistar cada tierra, por conquistar cada ciudad, cada territorio. Ellos se apoderaron de un territorio. Dios les entregó ese territorio. Pero aquí vemos cómo un enemigo, los amonitas, quieren venir a apoderarse de ese territorio que un día fue conquistado por Israel. En otras palabras, hay un territorio en riesgo. Hay un territorio pretendiendo ser arrebatado de las manos de Israel. Y esto creo que es una lección también para nuestras vidas. La amenaza constante de un enemigo que quiere arrebatarnos las bendiciones o los territorios más bien, que un día Dios ya nos ha entregado. Por eso nosotros tenemos que estar aquí siempre alertas. ¿Por qué? Porque ese enemigo anda alrededor. En este caso son los amonitas. Que no se nos olvide que los amonitas son del pueblo de Amón. Acuérdese que Amón y Moab eran 2 pueblos hermanos. Estos 2 pueblos eran hermanos, descendientes de una relación incestuosa de Lot. Esto no se nos puede olvidar. ¿Cuál es el origen de estos dos pueblos? O sea que hay una herencia de un pecado sexual. Este pueblo nace bajo un pecado sexual. Ahora podemos llevarlo a otro nivel más espiritual o más fuerte, más alto. Pensar que ese territorio que quiere conquistar
es un territorio que quiere invadir o ser invadido por un tema de tentaciones sexuales. Y aquí vamos a mirar esto. El enemigo quiere quitarnos esas bendiciones que un día Dios ya nos entregó. Quiere invadir tu territorio. Quiere metérsete en tu casa. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Dice que todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Mira esto. Los de ese pueblito vienen y le dicen a la monita, bueno, haz alianza con nosotros y te serviremos. O sea, preferían aliarse, preferían unirse, preferían servirle antes que luchar. Pero mire lo que les dice este hombre. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. A veces esas alianzas vienen a un precio muy alto. Y aquí viene otra gran lección. Aliarnos con el enemigo es el negocio, el peor negocio de nuestras vidas. Se pierde más. Se pierde más. Esto es lo que la Biblia llama más adelante en el Nuevo Testamento un yugo desigual. Y aquí también tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Pero mire aquí, dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. El papel de los ancianos. Miremos que aquí había también en juego una cosa bien bonita. El papel de los ancianos, los líderes, los sabios de la ciudad. De todos modos, estas personas de Jabes de Galaad vienen, seguramente estos que dijeron, haz alianza con nosotros y te serviremos, pues no, seguramente no fueron los ancianos. Seguramente fueron personas que ni siquiera pensaron. Pero ¿qué dijeron? Dicen, los ancianos de Jabes, los sabios, dijeron, espere un momentico, denos 7 días para pensarnos esto, porque es un precio muy alto el que tenemos que pagar. Entonces, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Ellos se sentían solos. Entonces, mire la situación que estaban viviendo. Pero miremos el papel de los ancianos. Ellos no actuaron, estos ancianos no actuaron no actuaron acelerados. Pensaron las cosas, pensaron sabiamente. Dijeron, vamos a darnos un tiempo, vamos a esperar, vamos a hablar, vamos a mandar un mensaje a todo el pueblo. Si no nos respaldan, pues entonces procederemos y veremos a ver qué hacemos. Pero dice, si no hay nadie que nos defienda, pues saldremos a ti. Saldremos a ti. Dice que ese mensaje llegó al pueblo donde estaba Saúl. Y dijeron las palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Mire que aunque los de Jabes de Galaad se sentían solos, se sentían aparte, se sentían apartados, cuando este mensaje llega a oídos del pueblo donde estaba Saúl, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dice que el pueblo alzó su voz y lloró. O sea, eso le dolió al pueblo de Israel. Eso le dolió al resto del pueblo. En otras palabras, era un hermano que estaba sufriendo. Era un hermano que tenía necesidad. Era un hermano que tenía necesidad. Miremos aquí también otra lección. ¿Qué tanto nos duele ver una persona que está sufriendo, uno de nuestros hermanos físicos o hermanos en la fe? ¿Qué tanto nos duele ver esa situación? ¿Qué tanto nos duele ver a un hermano que está pasando bien mal, que está sufriendo? ¿Cuál es nuestra reacción?
Ahora dice que el pueblo alzó su voz y lloró, pero también tomaron una decisión. Es decir, no se quedaron llorando solamente. Y aquí viene esta otra lección. Vemos a uno de nuestros hermanitos en la fe sufriendo. ¿Qué hacemos? ¿Nos da igual? ¿Nos da igual? ¿O oramos y clamamos para que Dios haga un milagro, para que Dios haga algo sobrenatural en esas vidas? Yo creo que a todos nos debe doler, porque somos un solo cuerpo. Y esto era lo que expresaba el apóstol Pablo en sus cartas. Somos un solo cuerpo. Y si una cosa le pasa al cuerpo, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo sufre. Imagínese su cuerpo. Hay partes que pueden ser muy insignificantes. Una uña, digamos. Pero si usted se rompe esa uña, si usted se machaca el dedo con algo, no sé, a usted todo el cuerpo le duele. Va a ser una molestia para todo su cuerpo. Puede que esa uñita sea insignificante. Puede que no le sirva para mucho. Pero si usted algo le pasa a esa parte de su cuerpo, todo el cuerpo va a sufrir. Todo el cuerpo le va a doler. Entonces, miremos esto. Esto es un punto que nos lleva a entender también la unidad de la iglesia. Dice que el pueblo alzó su voz y lloró. Pero dice el versículo 5, y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dice Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. O sea, esto lo oyó Saúl. Pero mire que, ¿dónde estaba Saúl? Saúl estaba trabajando. Saúl estaba ocupado en sus labores. Él no estaba por ahí de vago, no estaba por ahí de ocioso, no estaba por ahí sin hacer nada. No, Saúl estaba trabajando. Y esto nos muestra que Saúl era un hombre ocupado, Saúl era un hombre trabajador. O sea, en este momento no estaba, mire que todavía no estaba reinando. Uno podría decir, no, pero es que no se había enterado todavía. Sí se había enterado, pero él estaba en sus labores. Dice aquí, en el versículo 6, dice, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y esto me suena como al mismo lenguaje que escuchábamos en el libro de los jueces. Un hombre que había sido ungido por el Señor. Y dice que cuando Saúl oyó esas palabras, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y aquí viene otro de los puntos que usted y yo aprendemos. Cuando usted y yo estamos en el Espíritu, estamos sintonizados en el Espíritu, tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que venga y nos llene de su poder, de su gracia, de su amor, para hacer algo, para movernos al ritmo del Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Dice que se encendió en ira. Ahora, esa ira, ¿contra quién fue? Eso es una ira, digamos que sería una ira santa, una ira o una reacción, llamémoslo así, una reacción que le permite ir y accionar en contra de ese enemigo que está oprimiendo, en contra de ese enemigo, en contra de esa injusticia que se está cometiendo. Esa es la reacción de Saúl. Esa es la reacción de Saúl. Y dice que tomó el par de bueyes, los cortó en pedazos y los envía por todo el territorio. Dice aquí en el versículo 6 que envió mensajeros, en el versículo 7, perdón, que envió mensajeros con los bueyes y diciendo que el que no salga a ayudarnos, eso le va a pasar a sus bueyes. O sea, él amenaza con empezar a matar el ganado, con empezar a matar sus
sus máquinas de trabajo. Recuerde que en ese tiempo las máquinas de trabajo eran los bueyes, eran con los que se permitía arar la tierra y trabajar el campo, trabajar la agricultura. En ese tiempo no habían tractores, ni habían este tipo de maquinaria industrial. La maquinaria era los bueyes. Los bueyes servían para arar la tierra, los bueyes servían para activar los molinos, para transporte también, todo eso. Para eso eran los bueyes. Pero ¿cuál fue la amenaza de Saúl? Si ustedes a mí no me ayudan, pues yo voy a empezar a matar sus bueyes. O sea, imagínense eso. O sea, dañar la mano de obra, la parte productiva. Entonces, pues toda la gente dice, y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y aquí viene una palabra. Salieron como un solo hombre. Esto en el hebreo original es la palabra ejad. Y esa es la reacción que usted y yo debemos tomar. Pero también eso es un ejemplo para la iglesia. También es un ejemplo para la iglesia. Hay un enemigo que amenaza el cuerpo de Dios. Hay un enemigo que amenaza a la iglesia. Pero la iglesia, amado Hijo de Dios, no puede estar dividida. No podemos estar divididos. Tenemos que aprender a actuar como un solo hombre. Tenemos que aprender a actuar en unidad. Y mire que aquí, a través de Saúl, vemos cómo este líder en sus primeros pasos, pues lo primero que hace es unir a todo el pueblo en contra de ese enemigo que estaba atacando al más débil, que estaba atacando a esa ciudad pequeñita. Dice que se lograron unir. Dice, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 solamente los hombres de Judá. Mira que menciona el ejército más numeroso. ¿Por qué hace mención de Judá? Porque dice que solamente de Judá eran 30,000. El resto de todas las demás tribus. O sea que el 10% de los hombres los puso la tribu de Judá. En otras palabras, la tribu más fuerte. Y entonces aquí vemos 300,000, un ejército de 300,000 personas para ir en contra de un enemigo que quería empezar a apoderarse de la tierra, empezar a apoderarse de los más débiles. Ellos llegaron y con una estrategia, pues, con una estrategia derrotan a esos amonitas. Pero aquí tenemos nosotros que aprender una gran lección. Mire, mis amados, la gran lección es que como iglesia nosotros tenemos que aprender a estar unidos como un solo hombre. Unidos, unánimes, juntos, orando, clamando, batallando. Recuerde, amado Hijo de Dios, que la batalla no es contra enemigos físicos. Tenemos unos enemigos espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y la lucha no la podemos hacer solos. Ahora el enemigo siempre busca aprovecharse o tratar de atacar por la parte más débil. Busca atacar al pequeñito, al que está desamparado, a esas ovejitas recién paridas. El enemigo siempre busca atacar a los más débiles. Ahora no podemos estar distraídos. No podemos estar allá en medio de nuestras labores pensando quién sabe qué y permitiéndole al enemigo que siga haciendo de las suyas en medio de nosotros. Aquí como iglesia nos tenemos que unir. Y este pasaje a nosotros nos llama a que nos unamos como iglesia, a que seamos como un solo hombre, para ir y derrotar o erradicar ese enemigo que quiere venir a aprovecharse de los más débiles, de los más pequeños.
como iglesia tenemos que estar unidos. Y ese es el ejemplo que vemos en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que vemos en el libro de los Hechos? ¿Qué es lo que más nos recalca el escritor de este libro? Que estaban todos unánimes juntos. Todo el tiempo estaban orando. Todo el tiempo estaban clamando a Dios. Pero estaban juntos. No estaban uno por allí y otro por allá. No. Aprendamos este detalle. Aprendamos a unirnos en oración. Usted que me está escuchando a través de este programa y los que me escuchan a través del programa de YouTube, únase al ejército de oración. Únase al ejército de oración. En las jornadas que tenemos para cada ministerio, las jornadas que tenemos establecidas para cada ministerio, unámonos y no dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de clamar por las necesidades. Hay necesidades muy grandes, muy fuertes. Los que participan de los grupos saben que hemos estado orando por muchas cosas, que hemos pasado ciertas peticiones, pero no podemos dejar que el enemigo siga avanzando, que el enemigo siga haciendo de las suyas en el territorio de los demás. No podemos permitirlo. Aquí es donde yo quiero animarles a que salgamos a pelear como un solo hombre. A que salgamos a pelear. A que no dejemos que el enemigo siga haciendo lo que le dé la gana. Esta es la lección que aprendemos de este pasaje. Y yo espero que usted hoy se meta dentro de ese ejército. Era un ejército muy numeroso. 300,000. 300,000. Que tomaron estrategia, que siguieron a ese ungido de Dios y que vieron la victoria. Dice que el enemigo fue disperso. Ahí en el versículo 11, el enemigo dice, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos. Ahora, esto lo hicieron en la noche. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos, a la vigilia de la mañana. ¿Cuál es la vigilia de la mañana? Entre las 3 de la mañana y las 6, en la madrugada. La vigilia de la mañana es lo que estamos haciendo, estamos terminando hoy. Y aquí viene uno de los ejemplos claros de la importancia de luchar en la mañana. En la mañana se presenta una lucha, se derrota la monita. Yo quiero invitarle a que usted tome estas estrategias y las haga suyas. Y empiece esa lucha espiritual. Amigo oyente. No se quede dormido. Luche. Luchemos como un solo hombre para derrotar a ese enemigo que quiere venir a atacarnos, que quiere venir a dañar nuestro territorio. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo. Amado Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tus maravillas que cada día derramas con poder. Gracias, Padre Dios, porque tú no permites que el enemigo venga a querer hacer de las suyas. Gracias porque en tu misericordia y en tu amor estamos protegidos bajo la sombra de tus alas, protegidos bajo la cobertura de tu presencia. Ayúdanos cada día, precioso Padre, ayúdanos cada día a vivir bajo esa protección de Dios, esa protección que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo y poderoso, en esta mañana te adoramos.
nos postramos delante de ti como un solo hombre, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Padre Santo, y como tus hijos que somos, como tu cuerpo, nos duele lo que le pasa a nuestros hermanos. Hoy queremos clamar para que tú protejas a la iglesia, para que tú protejas a nuestros hermanos, a nuestros hermanitos en la fe, para que tú protejas a los pequeñitos y para que como un solo hombre nosotros tengamos la fuerza para venir a pelear, para venir a guerrear, para venir, Señor, a librar esta batalla de una manera legítima. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, unidos como iglesia, unidos como tus hijos en esta batalla espiritual, y que el enemigo sea dispersado, que el enemigo se vaya, que el enemigo huya delante de ese grupo de guerreros, delante de ese grupo de guerreros que se postran para hacer batalla espiritual, se postran a adorarte, delante que el enemigo huya, delante de ese grupo de guerreros que nos postramos en adoración, en intercesión, en clamor. Padre de Dios, yo te pido que hoy tú derrames tu presencia sobre esta casa, que levantes baluartes en contra del enemigo, que levantes guerreros que se postren, que nos postremos ante ti, que en medio de la alabanza levantemos nuestras manos santas para alabarte y adorarte, para pelear con sabiduría, Señor, con inteligencia, pero sobre todo con tu respaldo, Señor. Te pedimos, Padre Dios, que nos limpies. Te pedimos, Padre Dios, que transformes nuestras vidas, que transformes nuestros corazones, que hagas tu obra preciosa y perfecta en nosotros, mi Dios. Padre, bendice la iglesia. Permite que esta iglesia, Señor, que la iglesia Aire sea una iglesia de guerreros. Permite, Señor, que la iglesia Aire sea una iglesia de personas que se postran, que nos postramos ante ti y que hacemos huir al enemigo, que proclamamos que el enemigo ya no tiene ni arte ni parte con nosotros, no tiene nada que hacer en nuestro territorio. Hoy le ordenamos al enemigo que no toque ninguna de nuestras ciudades, que no toque ninguno de nuestros territorios o de los territorios de nuestra vida. Hoy te adoramos, mi Señor, te bendecimos y te exaltamos y descansamos en ti, precioso Rey, Señor. Descansamos en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.